2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Rosalía Rodríguez. Vamos a ver el área de Ciencias Sociales para sexto de secundaria. Sean bienvenidos a una clase más. Les saluda el profesor William Soria, quien les acompañará en el desarrollo del tema la Segunda Guerra Mundial. Para dar inicio con nuestro contenido, veamos a continuación un pequeño fragmento sobre el diario de Ana Frank, escrito el 19 de noviembre de 1942. Seguramente muchos en casa se preguntarán quién era Ana Frank. Ana Frank nació en Frankfurt el año 20 de junio de 1929, pertenecientes a una familia de judíos. Es que su padre, Otto Frank, decide llevarlos hacia Holanda el año 1933. Ana Frank, siendo todavía muy niña con apenas 13 años, decide plasmarlos todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en un pequeño diario, el cual veremos este pequeño fragmento a continuación. No hay noche en que los coches militares verdes no recorran la ciudad. Los alemanes llaman a todas las puertas para dar caza a los judíos. Si los encuentran, embarcan inmediatamente a todas las familias. Me da miedo pensar que aquí los que estaban tan próximos se hallan ahora en manos de los verdugos más crueles del mundo, por la única razón de ser judíos. Después de conocer esta intrigante historia, te invito a que puedas, con ayuda de un diario, realizar una pequeña tarea en la cual estarás resaltando las noticias más importantes de nuestro país al estilo de Ana Frank. La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los conflictos más cruentos que ha vivido la humanidad en el siglo XX. Se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella participaron no solamente los países europeos, sino además Europa, Asia y Oceanía, hubiendo frentes en conflicto también en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. Veamos ahora algunos de los antecedentes que nos han llevado a entrar en este conflicto mundial. Dentro de los antecedentes tenemos los antecedentes políticos. Recordarás que en la Primera Guerra Mundial culminó con el Tratado de Versalles, un tratado que para Alemania fue considerado como atentatorio y ofensivo por las cláusulas que tenía. ¿Cuáles de esas cláusulas son las que va a tener el Tratado de Versalles? En primer lugar, Alemania tuvo que ceder 2 territorios, Alsacia y Lorena, a Francia. Por otro lado, tuvo que reducir su ejército y también se le obligó a realizar una indemnización a todos los países que entraron en conflicto. Finalmente, se le prohibió tener el servicio militar obligatorio. Otro de los antecedentes políticos dentro de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Civil Española, un enfrentamiento entre republicanos y nacionalistas. En este enfrentamiento, como resultado, tenemos la implantación de la dictadura de Francisco Franco de parte de los nacionalistas. ¿Por qué esto es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial? Porque tanto de la parte de los republicanos como de los nacionalistas fueron apoyados por países que después se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que este fue un escenario en el cual ambos bloques realizaron ensayos previos al conflicto mundial. Por otro lado, tenemos también los antecedentes económicos. Como recordarás en clases pasadas, hemos visto
la crisis de 1929, que fue llamada la Gran Depresión en Estados Unidos. Esta crisis, que no solamente afectó a Estados Unidos, sino que además arrastró a los países europeos, fue mucho más dura para Alemania porque también estaba pagando indemnizaciones a los países en conflicto de la Primera Guerra Mundial. Bien, ahora tenemos casi el escenario servido. Por un lado tenemos una crisis económica, por el otro lado tenemos un sentimiento de revanchismo por parte de la población alemana que va a ocasionar este tercer antecedente, que son los antecedentes ideológicos. Surgen en Alemania y en Italia corrientes de gobiernos dictatoriales. En el caso de Alemania, el nacionalsocialismo, y en el caso de Italia, el fascismo. A esto se suma que en muchas poblaciones europeas está surgiendo un sentimiento antisemitista, es decir, un odio irracional hacia la población judía. Sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más importantes y más crueles de nuestra historia, que tuvo como protagonistas principalmente a los países que formaron el siguiente eje, en el cual los más importantes son Italia, Japón y principalmente Alemania. Por otro lado, tenemos a los países que formaron la alianza, como por ejemplo Inglaterra, Francia y lo que es la Unión Soviética. El 27 de septiembre de 1940, los países que conformaron el eje tuvieron que realizar un acuerdo mutuo en el cual este acuerdo mencionaba la expansión del territorio, la formación de los imperios mediante la conquista y por último el derrocamiento del orden internacional. Veamos a continuación una de las ideologías más importantes que surgieron durante la primera mitad del siglo XX, previas a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia tenemos al fascismo, que tiene como máximo representante a Benito Mussolini en 1922, que va a imponer una política antidemocrática y principalmente totalitaria. Por otro lado tenemos al nazismo, que tiene como principal líder Adolfo Hitler, que impone una política antidemocrática, totalitaria y principalmente racista. El comunismo es otra ideología política que va a surgir durante el siglo XIX, y aquí vamos a ver que, por ejemplo, esta política se va a imponer también prácticamente por toda Europa. A continuación te invitamos a viajar por el tiempo, en el cual estaremos viendo los acontecimientos más importantes durante esta época. Realicemos un viaje por la historia. Recordarás que existen dos bloques en conflicto. El primer bloque, conformado por Alemania, Italia y Japón, denominado como países centrales. Por otro lado, tenemos a los países aliados, en el que se encontraban Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Podemos dividir a este conflicto, a esta guerra, en dos etapas. La primera etapa está netamente centrada en lo que corresponde a la expansión de los países centrales. En este primer momento, entre 1939 y 1941, hay un gran avance de los países aliados. Por un lado está Alemania, que está combatiendo en todos los frentes, tanto en el oeste como en el este. En el caso de Italia, también tiene posesiones que va sumando día tras día a medida que va avanzando el conflicto bélico. Existe en la segunda etapa, como podrás ver en la línea de tiempo, un momento en que los países aliados, es decir, Francia, Inglaterra, a la que posteriormente se va a sumar también Estados Unidos, recuperan esos territorios perdidos. Italia, parte de los países del eje, llega un momento en que es bombardeada. La población aprovecha de esta situación y se suma a los países aliados para sacar del poder a Mussolini debido a los abusos de autoridad que había cometido. A esta población se la conoce como los partisanos. Recordarás esa canción que se ha escrito y se ha difundido en honor a ellos.
Finalmente, la URSS, parte de los países aliados, también logra rescatar a los prisioneros que se encontraban en los campos de concentración, incluso llegando en 1945 hasta la capital de la misma Alemania. Empezamos con la línea de tiempo y aquí vamos a ver que Japón empieza una política expansionista. Es así que en 1937 invade China, Taiwán, Corea y sin embargo a partir de aquí que vamos a ver que 4 años más tarde va a invadir una de las flotas navales estadounidenses más importantes que tiene Estados Unidos. El presidente Roosevelt, una vez anoticiado de esta situación, es que empieza una política también de expansionismo y es así como Estados Unidos empieza a verse como un país poderoso frente al mundo. Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Para 1945 hay todavía un país que está en pie, y ese es Japón, a quien Estados Unidos le va a obligar a rendirse. Se dispone la ciencia al servicio de la muerte y en 1945, un 6 de agosto, se lanza la bomba atómica. Te invitamos a que nos sigas en las siguientes clases, en el cual estaremos viendo la creación de la bomba atómica, que seguramente estará pendiente en nuestro próximo programa. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.